Buenos días, mi nombre es Martín Sánchez, mi código es 213087 y a continuación les voy a explicar un poco más sobre esta práctica de laboratorio. Para la práctica número 7, magnetismo, dividí la práctica en 4 experimentos. El primero se basa en encontrar el sensor magnético del teléfono. Para eso voy a usar esta app que se llama Firefox, que la tenemos aquí, y nos vamos a la parte de campo magnético. Y de ahí lo que yo voy a utilizar es un magneto, de estos que se pegan en la refri. Corté un trozo y lo puse en la mesa. Después con el sensor eh, pasé mi celular por cada parte de justo la parte de atrás y encontré que en esta parte de aquí el sensor es mucho más grande que a diferencia de las otras partes. Entonces ahí deduje que ahí es el sensor del teléfono. Esto me dio 853, 852 microteslas, que es un valor muy alto, pero supongo que es un valor necesario para que el magneto se pegue en la refrigeradora. Y de ahí, como sabemos, del campo magnético se mide en teslas y es igual por ley de Biot-Savart. 4pi por 10 a la menos 7, que es justo una constante, por la corriente dividido para 2pi sobre la distancia. Entonces también me di cuenta que mientras yo más me alejaba del imán, menos campo tenía. Entonces esto tiene sentido, ya que si ponemos eso en la fórmula, eh, a, menor, eh, a mayor distancia, menor campo magnético. Em, También justo el punto este que les mostré es a 13 centímetros si yo parto desde aquí abajo, ya que el celular tiene 14 centímetros de largo y 5.5 de ancho. Entonces si yo voy de aquí 13, llego hasta acá y me abro un poquito a la izquierda y ahí sería, me abro 1 centímetro. Entonces ahí está el sensor. El segundo experimento de esta práctica de laboratorio nos piden encontrar el campo magnético en 3 electrodomésticos o algún aparato donde fluya corriente. Entonces, para ello, el primer aparato fue la computadora. Encontré que el campo magnético mayor fue de 8444 microteslas y estos fueron justo en la parte de las bocinas. Y esto se debe a que las bocinas tienen un imán que justo el imán al moverse, al tener estas, no oscilaciones, pero sí al moverse es lo que genera el sonido. Entonces el imán es muy importante para las bocinas y como explicamos la anterior vez, al tener un imán tenemos un campo magnético grande. Entonces ese fue el primero que encontré. El segundo fue el del toma corriente. Fue de 133,77 microteslas. Es un valor un poquito grande, según yo, pero eso es lo que me dio justo este app. Y ahí es donde fluye corriente, donde recibimos nosotros toda la electricidad. Y por último, cogí una lámpara, les voy a mostrar aquí rápido, es justo esta negra de aquí. Y lo que hice es ver si el campo magnético variaba al estar encendida o apagada. Y noté que sí variaba, no mucho, pero sí un poco. En la lámpara cuando estaba encendida tenía 46,82 microteslas y cuando estaba apagada tenía 39,52 microteslas. Esto se debe a que capaz cuando yo enciendo la lámpara fluye corriente y esta corriente después se transforma en luz y por eso tengo mayor campo magnético. Pero cuando la apago no pasa toda esta corriente, sino solo pasa hasta un tramo y eso es lo que el celular mide. Experimento 3, vamos a ver el valor del campo magnético a diferentes distancias. Entonces, para eso utilicé igual el mismo app, que es este de aquí de Firefox. De ahí cogí un imán, el más fuerte que encontré en mi casa, les medí, y el más fuerte es el que voy a usar para este experimento, es justo este de aquí, uno ahí de corazoncito, pero bueno. Y también usé una hoja de papel, la que pueden ver aquí,
Y lo que hice es justo donde dice X0, que es aquí, puse el imán y con la regla hacia abajo, que es justo la línea de aquí, tracé cada 1 centímetro eh, el valor del campo magnético. Entonces lo que yo hice es puse el imán justo en el punto cero y con mi celular fui bajando cada centímetro y medí el campo magnético. Y después los otros puntos, como vieron aquí, son de otro inciso que pedía 20 puntos aleatorios. Entonces como tengo ya 10 aquí, cogí 5 en este extremo y 5 en el otro. Y lo que me di cuenta es que yo como que tracé un círculo en el imán y vi que el campo magnético justo a la misma distancia va a tener el mismo valor. Entonces, los valores que me dieron para 1 centímetro fueron de 650,20 microteslas, todo voy a decir microteslas. 2 centímetros, 235,15, 144,20. Esto de los coma puede ser o con coma o puedo poner de como 650 a 651 porque siempre va variando, va como que subiendo y bajando porque se cambia parece que es el potencial. Entonces me quedé en el 3 centímetros 144, de ahí 91, de ahí 60 61, 41 42, 30 31, 24 25, 19 20, 17 18 y 15 16. Y como vemos, mientras yo más me alejo del campo magnético, menos intensidad voy a tener. Entonces, con eso concluyo el experimento número 3. Para el experimento 4, crearemos una brújula. Para ello necesitamos una aguja metálica, una parte de un corcho que le corté, en este caso un imán para cargar la aguja. Voy a usar una taza con agua para que no haya fricción y que la aguja se pueda mover libremente. Y para ver en dónde está el norte, cogí esta hoja y marcaremos con un marcador el norte. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es cargar la aguja. Hay que frotarla con algún objeto metálico o el propio imán. Y después lo que voy a hacer es colocar la aguja en el agua. Y la aguja lo que va a hacer es moverse y apuntar en el norte, en este caso el norte geográfico. Pero como sabemos, el norte geográfico es el sur magnético, por lo que los polos se atraen. Entonces el de la aguja es justo, digamos, el positivo y el norte viene a ser el negativo. Entonces el positivo va hacia el negativo. Y como sabemos, la aguja estaba apuntando acá. Aquí sería el norte geográfico. Entonces, para ver que si el experimento funciona, lo que voy a hacer es frotarlo otra vez y lo voy a poner en dirección contraria para ver si va al norte que nosotros trazamos. Entonces estoy apuntando en el lado contrario, la dejo y como vemos la aguja va hasta allá quedarse en el norte. Entonces como vemos ahí es del norte, por tanto el sur geográfico va a ser acá. De ahí tendríamos el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Quitamos el vaso y ahí tenemos en el papel donde queda el norte, este, oeste y sur. Es un experimento muy fácil y con esto explicamos un poco de cómo funciona el campo magnético de la Tierra. Lo que se hizo es encontrar los diferentes valores del campo magnético a diferentes distancias. Entonces se puso el imán en una posición, en una hoja, y de ahí se trazó una línea de 1, 2 hasta 10 centímetros y se anotaron los valores para 1 centímetro, 2 centímetros, 3 y así hasta el 10 del campo magnético. Aquí vemos que el campo magnético se mide en microteslas con esta aplicación, el Firefox. Y después para los cálculos lo que se hizo con las herramientas de Excel fue un ajuste de mínimos cuadrados. Entonces aquí tenemos para una regresión lineal y esto podemos aquí ver si ponemos add trendline y aquí tenemos las diferentes funciones.
Entonces la lineal sabemos que no nos asemeja nada en la realidad, porque el valor del campo magnético cuando x es igual a 0, aquí sería 2500 por ahí, y no tiene nada que ver con la realidad, que es 6923 microteslas. Y también podemos ver que tendría un valor negativo al llegar al 10 centímetros, entonces también es erróneo. Y también con Excel lo que podemos ver nosotros es, aquí tenemos el valor de la pendiente y podemos sacar un error de esta pendiente. Entonces tenemos que el error es de 171,71%. Esto se saca con la ecuación LineNest y pone los valores de y y nx. Y justo el valor de aquí de la derecha es de la ordenada en el origen y también su error. Entonces ya sabemos que la ecuación lineal no es la exacta para esta práctica. De ahí nosotros lo que hicimos fue probar diferentes funciones y aquí pusimos la polinomial de orden 6, que sí se asemeja un poco a la realidad, pero estos cambios de campo magnético, a pesar de que son casi rectos, tampoco son correctos, y aquí tendríamos un valor en 2 sería menor al de 3 o 4, entonces no tiene sentido. Y por último hicimos una me parece que es exponencial, que es la que más se asemeja, ya que justo tiene esta curva exponencial que nos indica que a medida que yo más me alejo del imán, en este caso, tendría menos campo magnético, lo cual es correcto. Aquí tenemos solo un problema con el campo magnético al inicio, pero de ahí la función es la que más se acerca. Y esto también se puede comprobar con la ecuación de Biot-Savart, que nos explica justo esto, que a más distancia menos campo magnético. Y con esto concluyo esta práctica y créditos van para Nelson Herrera, Darío Lubieskiat y a la aplicación.